Dios les bendiga. Vamos a leer Juan capítulo 3, 30 a 36. Y dice, es necesario que Jesús crezca. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de lo terrenal. El que viene del cielo está por encima de todos. Y lo que ha visto y oído, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha puesto su sello de que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Dios no le da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Otra vez vamos a leer versículo 30 que dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Estas son palabras de Juan el Bautista referente a sí mismo. Él comprendió que en toda verdad aquel que debía crecer es Jesucristo y no Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un propósito, hablarle a Israel, anunciando quién es el Cristo. Y así lo hizo. Para Juan el Bautista, este proceso de menguar pudo haberse manifestado incluso en el momento en que fue encarcelado por predicar en contra de errores y de la relación que éste mantenía. Al vivir en el desierto y bautizar a la gente, llevando una vida apartada del ambiente urbano, de las fiestas extravagantes y de todo lo demás, Juan el Bautista redujo sus propios deseos carnales. Sin embargo, sus palabras también hacían referencia a la persona de Cristo Jesús. Pues si bien él podía menguar sus propios deseos para aceptar la voluntad de Dios, esto implicaba también concederle la preeminencia a Cristo Jesús. Además, cabe afirmar que en lo que respecta a las personas que lo seguían a él o que seguían a Cristo, Juan aceptó el hecho de que la multitud de seguidores de Cristo iría en aumento, mientras que la suya iría disminuyendo hasta que, como sucedió, se encontró encarcelado, situación que él no llegó a comprender de todo. No obstante, aquel suceso coincidía plenamente con la realidad de que Jesús estaba creciendo y él como persona estaba menguando, permitiendo así que la multitud se dirigiera hacia Jesús, pues era Jesús quien traía la salvación, y Juan el Bautista simplemente lo señalaba a él. Por consiguiente, al aplicar esto a la actualidad, podemos decir que nuestra verdadera responsabilidad consiste en señalar a Jesús en lugar de señalarnos a nosotros mismos. Se trata de permitir que Jesús ocupe el lugar de preeminencia por encima de nuestro propio carisma o de nuestra propia gloria, aun cuando ocupemos una posición de liderazgo. El liderazgo es un recurso valioso,
Sin embargo, siempre debemos volver la mirada a este pasaje de las Escrituras y aceptarlo como una verdad inmutable, especialmente cuando se trata del contexto de la persecución de la iglesia, cuando la iglesia es objeto de persecución. Pareciera que los creyentes se ven obligados a permitir que Jesús se engrandezca. Y es precisamente a través de esa persecución que nosotros menguamos. Dicha mengua puede manifestarse también de la disminución de nuestra influencia sobre la vida de los demás. No obstante, en aquellos periodos en los que gozamos de libertad y la gente se congrega en torno a líderes carismáticos e influyentes, puede resultar mucho más difícil para las personas permitir que Jesús crezca, evitando así que sean nuestra propia personalidad y nuestro carisma los que acaparen el protagonismo. Es decir, si Jesús puede utilizar esas cosas para el reino de Dios, pero puede haber momentos en los que estemos compitiendo con Jesús por la gloria, bajo la idea de que queremos la gloria para nosotros mismos y no para Él. Es posible que Juan el Bautista haya tenido dificultades con esto mientras estaba en la prisión, pues él había pensado que el reino de Dios se estableciera físicamente y que Jesús tomaría el control. De este modo, ello permitiría que Juan el Bautista también formara parte de él y desempeñara un papel similar al de un gobernador. Sin embargo, eso distaba mucho de la realidad, por lo que Juan el Bautista no comprendió esa faceta de la situación. Además, podemos tomar estas palabras como un consejo para nuestras propias vidas, que nosotros debemos menguar y Él debe crecer en nosotros, como permitir que Él crezca y como permitir que nosotros menguemos. Consideró que esto implica hasta cierto punto el hecho de que en cada aspecto de nuestra existencia permitamos que sea Él quien nos guíe y tome las decisiones por nosotros. Es decir, en lugar de ser nosotros quienes dictemos lo que vamos a hacer, permitamos que sea Él quien nos dirija en cuanto a qué debemos hacer. Depender de Jesucristo radica más en el hecho de que Él haya crecido en nuestras propias vidas que en el hecho de que seamos nosotros quienes dictemos nuestro propio rumbo. Jesús experimentó este mismo dilema en el huerto de Getsemaní, pues oró fervientemente respecto a lo que debía hacer. Él sabía que tenía que entregar su vida por la humanidad, pero como ser humano deseaba no hacerlo, pues tal es la voluntad del hombre, aunque finalmente lo aceptó. Para Juan el Bautista esto significó morir en la prisión, aun cuando él no lo sabía ni comprendía su propia situación. Nosotros también podríamos no comprender
nuestra propia situación, pero Dios sí la comprende. Por lo tanto, en cada área de nuestra vida debemos permitir que Jesús crezca y que nosotros menguemos. Así pues, cuando Jesús crezca en nuestras vidas, toda la gloria es para Él. Versículo 31 dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de lo terrenal. El que viene del cielo está por encima de todos. Sin duda alguna y con total certeza, se puede afirmar que Jesús provenía de lo alto. No cabe la menor duda al respecto. No obstante, alguien podría objetar, pero él era un ser humano. Y eso es cierto, sin embargo, Él era Dios manifestado en carne. Por lo tanto, y esa es la razón. Él había venido de lo alto y Él está por encima de todo también. Pues no hay absolutamente nadie que sea mayor que Él. Aunque Jesús habló de su Padre como alguien mayor que Él, lo cual se debía al hecho de que en ese caso Él hablaba como hombre. Sin embargo, su deidad, había venido de lo alto. Así pues, su humanidad provino de la mujer María y su deidad provino de Dios mismo. Si bien Jesús no era otro Dios, sino que era el mismo Dios que creó el universo y todo cuanto hay en la tierra, así como a todos los que la habitan. Por lo tanto, en toda realidad solo hay uno que ha venido de los cielos de lo alto, y ese es Jesucristo. Nosotros como seres humanos no somos deidad. Sin embargo, Jesucristo nos ha provisto su propio Espíritu, el cual ha venido a morar dentro de nosotros. Por consiguiente, cuando nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, es entonces cuando nuestras vidas son transformadas y hemos nacido de nuevo desde lo alto, del Espíritu del Señor Dios, el cual proviene de arriba. Esto se manifiesta en el capítulo 2 de Hechos, donde el texto Hechos 2, 1 a 4 menciona que el Espíritu de Dios descendió semejante a un viento, pues se oyó un sonido proveniente del cielo. Luego entró en la habitación y posteriormente entró en las personas. Y todos ellos tuvieron la experiencia de nacer del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así pues, cuando nacemos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se deduce que Él ha venido de lo alto y nos ha concedido una experiencia semejante a la que aquellos recibieron en el día de Pentecostés. No obstante, esta escritura se refiere principalmente a Jesucristo, pero nuestro propio hablar también cambia cuando somos llenos del Espíritu Santo, pues comenzamos a hablar de aquello que pertenece a los cielos y proviene de ellos, en lugar de permitir que las cosas de la tierra tengan la primacía en nosotros. Temas de conversación. Por ende, cuando escuchamos una conversación, ¿cuál es su contenido? ¿Cuál es el origen de dicha conversación?
proviene de la tierra o acaso habla de la tierra y de las cosas terrenales que uno podría desear poseer, o es más bien una conversación cuyo origen está en el cielo y que anhela su suma vehemencia poseer aquellas cosas que provienen de lo alto. Como cristianos resulta importante analizar las conversaciones de las personas, pues ello nos ofrece también un indicio de dónde se halla el corazón de dichas personas o de esa persona en particular. Si hablan mayormente de la tierra y de la posesión de cosas terrenales, significa que sus tesoros no se encuentran depositados en los cielos. Por el contrario, sus tesoros, los cuales son meramente temporales, se hallan aquí en esta tierra. Sin embargo, Jesús, en lo que había enseñado, dado que provenía de lo alto, trataba sobre aquellas cosas que son permanentes y poseen un significado perdurable, poder y la capacidad de transformar vidas, cosas a las que ojalá dedicaremos nuestras conversaciones y pensamientos si tan solo las reconociéramos. Versículo 32 dice, y lo que ha visto y oído, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. Aquí, sin embargo, puede resultar difícil determinar con exactitud si quien sigue hablando es Juan el Bautista o si se trata de un comentario del apóstol Juan. Algunos sostienen la idea de que a partir del versículo 31 los comentarios provienen del apóstol Juan. Otros, en cambio, opinan que siguen siendo palabras de Juan el Bautista. En algunas versiones de la Biblia se adopta la postura de que es Juan el Bautista quien habla. Por ello, en el versículo 31, los pronombres reflejan la interpretación de que estas palabras emanen de él. No obstante, los eruditos bíblicos que analizan los detalles del texto sugieran que éste se inclina más bien hacia un comentario del apóstol Juan. Sin embargo, en este versículo, el 32, se señala que el pronombre él no se refiere ni al apóstol Juan ni a Juan el Bautista, sino que habla del Señor Jesús, pues es él, tal como se indica en el versículo 31, quien ha venido de lo alto y no de la tierra. Y en el versículo 32 Jesús da testimonio de aquello que ha visto y oído en su condición de hombre valiéndose sin duda de su divinidad para aportar una mayor comprensión de las realidades celestiales. No obstante, el punto central queda claro, especialmente en la parte final de este versículo, que nadie recibe su testimonio. Las palabras que cierran el
pasaje son sumamente contundentes al afirmar que absolutamente nadie recibe su testimonio. Sin embargo, en nuestra propia mente tendemos a pensar que son pocos quienes lo aceptan, dado que son escasos aquellos que realmente transitan y eligen transitar por el camino que conduce a la vida. Con todo, en cierto sentido, cuando Jesús hablaba de su muerte y su resurrección, nadie lograba comprenderlo en aquel momento. No fue sino hasta después, tras su resurrección, cuando los creyentes en él pudieron alcanzar una comprensión más plena al recordar sus palabras o, dicho de otro modo, su testimonio. Versículo 33 dice: el que ha recibido su testimonio ha certificado que Dios es veraz. Sin embargo, este versículo señala que, en efecto, existen personas tal como habíamos considerado al reflexionar sobre el versículo anterior, que sí reciben su testimonio. Aquí se explica que aquel, empleando el singular, él, que ha recibido el testimonio del Señor, aún no posee su sello, o cabe decir, el sello de Jesús, el cual atestigua que Él es veraz. Así pues, en cierto sentido, tal como señala el comentario para los leedores de inglés de Eliot, una vez que creyeron en el testimonio de Jesús, experimentaron un cambio o una sensación en su espíritu, por así decirlo, que los llevó a pasar de seguir a Juan el Bautista a seguir a Jesús y convertirse en discípulos suyos. En verdad, cualquiera que hubiera escuchado a Juan el Bautista presentar a Jesús como el Cristo, cabe afirmar, debería haberse vuelto hacia Jesús y haber creído en él, prestando más atención a su voz que a la de Juan el Bautista. Sin embargo, todavía había algunos que habían acudido a Juan el Bautista y lo habían escuchado a él. Es posible que Jesús resultara mucho más atractivo, dado que realizaba milagros y que su enseñanza, tal como se presenta aquí, provenía más del cielo. A diferencia de Juan, quien al conocer únicamente este mundo terrenal, testificaba sobre las cosas de la tierra. Jesús, en cambio, daba testimonio de aquellas cosas que se hallaban en el cielo y que provenían del cielo. Por consiguiente, las palabras de Jesús bien podrían indicar que el origen de los dichos del Maestro radicaba en que él poseía un conocimiento del cielo y no solo de esta tierra. Versículo 34 dice: porque el que Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Dios no le da el Espíritu por medida. Así pues, determinar si es Juan el Bautista quien pronuncia estas palabras o si estas provienen del apóstol Juan no resulta tan importante como saber a quién se refieren. No obstante, cabe
preguntarse si Juan el Bautista poseía una visión tan profunda del Mesías como la que tenía el apóstol Juan. Pero lo cierto es que independientemente de quien lo haya expresado, tales palabras provenían indudablemente del Espíritu de Dios. Sin embargo, si la afirmación hubiera provenido de Juan el Bautista, habría sido pronunciada mucho tiempo atrás. Si, por el contrario, fue escrita como un comentario del apóstol Juan, sabemos que debió haber sido redactada en una época muy posterior. Con todo, existe un hecho innegable respecto a Jesús. Dios no le dio el Espíritu por medida. Pablo escribe en su epístola a los Colosenses, escrita de hecho antes de que el apóstol Juan redactara su evangelio, que toda la plenitud de la deidad habitaba en él. De este modo, la comprensión y la enseñanza de Jesús se situaban en una escala infinitamente superior. Por supuesto, el Espíritu de Dios actuó sobre los apóstoles y los profetas. Y aquellos que recibieron el Espíritu Santo recibieron en efecto el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que había habitado es en Jesús. No obstante, Jesús siempre se sometió al Espíritu en lugar de seguir su propia voluntad. Nosotros, aún poseyendo ese mismo Espíritu de Dios, no siempre logramos someternos a la voluntad divina, a ese Espíritu que nos guía hacia toda la verdad. Sin embargo, aquí, al hablar de Jesús, se hace referencia al hecho de que las palabras que provenían de él eran las del Padre o las del mismo Dios. Y cuanto más eran esas palabras de Dios, dado que él mismo era Dios, tal como ahora sabemos que lo es. Juan el Bautista nunca había recibido el don del Espíritu Santo. Sin embargo, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, ninguno de los cuales poseía la morada interior del Espíritu fue impulsado por el Espíritu de Dios para pronunciar palabras concernientes a Jesús y también otras relativas a los tiempos del fin, pues mencionó que si los árboles no dan buen fruto, son talados y arrojados al fuego. Mateo 3:10. Los árboles genuinos, aquellos que dan buen fruto, producirán lo que es bueno. Un árbol corrupto, en cambio, no lo hará. Las palabras de Jesucristo produjeron una abundancia de fruto, pues conservamos las palabras que él pronunció durante su ministerio terrenal, escritas por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Asimismo, la transformación de Saulo, el perseguidor de los cristianos, fue un acontecimiento sumamente real. Pablo fue, en efecto, transformado por la visitación de Jesús desde el cielo, pasando de ser a alguien que amenazaba
e incluso daba muerte a los cristianos, a dedicarse a convertir a judíos y gentiles al cristianismo, la verdadera fe. Versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Esto, por supuesto, alude a dos roles que desempeña Dios. Dios ejerce el rol de Padre en cuanto que es el creador de toda la humanidad. Dios es espíritu y no puede ser visto con nuestros propios ojos. Sin embargo, al Hijo, la forma humana de Dios manifestado en carne que vivió su vida entre los hombres y que finalmente fue crucificado y venció a la muerte. Se le ha conferido autoridad sobre todas las cosas, es decir, Dios gobierna por medio de hombre Cristo Jesús. La razón de ello es que Él venció y por ello Dios ha puesto todas las cosas bajo el dominio del Hijo. Por consiguiente, el hombre Cristo Jesús se siente en el trono de Dios, el trono celestial, y desde allí juzgará a toda la humanidad, desde el primer hombre Adán hasta lo último hombre que nazca, sea quien fuere. Versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Creer en la era de la iglesia es diferente a creer durante el ministerio de Jesucristo. Durante el ministerio de Jesucristo, por supuesto, el Espíritu Santo aún no había venido, ni tampoco el hablar en otras lenguas. Por lo tanto, la experiencia de creer se limitaba únicamente a la mente y al corazón. Se manifestaba a través de las acciones de la persona. Esta seguía a Jesús en ocasiones y creía que Él provenía de Dios y que realizaba sus obras como portador de la verdad y no como un impostor, tal como los fariseos podrían haber creído acerca de él. Y al igual que Juan el Bautista, quien falleció durante la vida de Jesús, y probablemente muchos otros, aquellos que creyeran en Jesús, recibieran la vida eterna. Pero aquellos que lo rechazaron y no creyeron en él, lamentablemente, tal como está escrito, la ira de Dios permanece sobre esa persona. En otras palabras, esa persona incrédula recibirá la ira de Dios. Al contemplar la ira de Dios, uno piensa en lo que Jesucristo padeció cuando fue flagelado y posteriormente crucificado. El horror que él experimentó no es en realidad nada en comparación con lo que aguarda o a quien no cree en Jesús, pues Jesús recibió un castigo temporal, la ira de Dios sobre él, debido a que tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos recibir la vida eterna. Sin embargo, aquellos que no creen en Jesús recibirán ese castigo por toda la eternidad. Y eso es indudablemente la ira de Dios. Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podría
podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor referente. Jesús experimentó temor y esto ocurrió muy probablemente en el huerto de Getsemaní, cuando ofreció ruegos y súplicas a Dios con gran clamor y lágrimas para ser librado de la muerte. Por supuesto, Dios lo escuchó. Lo que Jesús padeció debería ser, en cierto modo, el modelo de nuestra propia manera de invocar a Dios, pues necesitamos tener la certeza de que Jesús nos salva. Amén y amén. Que Dios les bendiga ahora.